escribo para decirte que mi habitual tendencia a los caprichos ha vuelto a hacer de las suyas y la tentación ha triunfado sobre la razón. No he podido acortar mi viaje a Brasil y siento decirte que, por el contrario, lo voy a alargar. Conoces mi vieja pasión por los grandes ríos y no te sorprenderá que, llevado por un deseo incontenible, haya decidido cambiar mi itinerario original y esté ahora en Belém. Respirando los ácidos aromas del puerto, he comenzado a sentir el pulso del Amazonas. Este río me fascina y quiero seguir su curso en dirección contraria a Francisco de Orellana, que lo bajó hace cientos de años con un puñado de barbudos conquistadores. Me cuentan que Belém, una ciudad de 1.700.000 habitantes, fue fundada en el siglo XVII por los portugueses, que quisieron explotar su potencial como centro comercial. El auge del caucho les dio la razón y se convirtió en la base de la prosperidad de la ciudad. A pesar del encanto de la ciudad, no puedo permitirme el lujo de quedarme mucho tiempo. Ni siquiera la revelación de que la ciudad tiene 7 mujeres por cada hombre puede disuadirme de mi búsqueda. Estoy deseando embarcarme en esta aventura. Quiero recorrer el río cuanto antes y empezar la exploración del rico interior del país. Un intérprete reclutado a toda prisa me ayuda a hacer los preparativos de mi tan esperada partida. No hay barco los martes. El siguiente es el viernes por la noche. ¿Vale? Tira passagem para mim para quinta-feira, então. Tá? É melhor aqui, não tem? Debo esperar 3 días. 3 largos días. Oigo hablar de Marajó, una isla del tamaño de Dinamarca situada en el corazón del delta del río. Así es como terminé en el muelle 37 a primera hora de la mañana, listo para embarcar en el San Francisco, el primer barco local en el que viajaría. Mirando desde la cubierta superior empiezo a darme cuenta del tamaño, o mejor, de la enormidad de este río, y de que estamos a 100 kilómetros del Atlántico, donde esta gigantesca serpiente, la madre del hombre, como lo llaman los amerindios, rinde viaje. Me siento tentado a inspirar la brisa en la proa del barco, pero enseguida percibo que un violento viento del océano exagera sobremanera el cabeceo de esta frágil nave. Sé que no es una descripción apropiada para este barco, pero la inmensidad del río es que ha deformado mi sentido de la escala. Solo llevo unos meses a los mandos de este barco, pero no me preocupa. Llevo varios años recorriendo el río arriba y abajo. En este servicio no solemos tener problemas. En esta época del año, la estación seca, el mayor problema es el viento del mar, que puede causar algún problema. Puede provocar olas como las del mar. Tardamos más de 3 horas en llegar al Corcho, y digo Corcho, porque Marajó es abreviación de Embarayo, la palabra para corcho en lengua marayoara. Los habitantes originales de la isla creían que un ser divino la situó aquí para evitar que el río se vaciara por completo en el océano. El autobús que recorrerá los 37 kilómetros desde el muelle a Soure debe embarcar en un transbordador para cruzar un río y llegar a la población de 29.000 habitantes. Soure, considerada la capital de la isla,
parece ser una pequeña ciudad costera donde se vive bien. Una especie de costa azul tropical y perpetuamente tranquila. En medio del bullicio veo un ensayo de lo que será el domingo en la procesión de Nuestra Señora de Nazaret, patrona de la ciudad. El entusiasmo con el que se hacen los preparativos me hace querer quedarme aquí. Pero para entonces estaré en algún lugar entre Belém y Manaos. Lo más sorprendente de la isla de Marajó son los búfalos. Dicen que los búfalos llegaron aquí por accidente en 1870, cuando naufragó un barco que los transportaba hasta la Guayana. Hoy están por todas partes. Se encuentran incluso en la poza más pequeña revolcándose como hipopótamos. Junto con la pesca, son la columna vertebral de la economía local. Hay 1 millón en la isla frente a una población humana de solo 385.000. El búfalo es el símbolo de la isla y parece que no se utiliza mucho. De hecho, Marajó es el único lugar del mundo en el que la policía montada patrulla a lomos de un búfalo. Soy el cabo Chagas, del 8º batallón, auxiliar de veterinaria responsable de los búfalos de Marajó. En 1992 fueron entregados a la policía para ser utilizados en las patrullas en esta región. Esta es una zona que tiene 6 meses de sequía seguidos, de 6 meses de intensas lluvias. Durante la estación de las lluvias, la isla se anega y es muy difícil recorrerla. Y el único medio de transporte realmente efectivo es el búfalo. También nos ocupamos de la vigilancia turística en el 8º batallón. Dejo la policía y su extraña montura. Alguien me habló de una posada, una especie de hotel rural propiedad de un francés, y aún me queda un día en la isla. Thierry, el dueño, lleva 3 años viviendo aquí, por lo que debería poder darme buenos consejos. ¿Qué tal? Bien, gracias. ¿Estabas con huéspedes? No, ahora no hay muchos. ¿No? No. Es temporada baja. Bueno, a esto le llamo yo suerte. Así nos puede llevar al bosque tropical. Necesitamos un guía. ¿No eres experto en aves? Sí, me encantaría ir. Por eso, al día siguiente, embarco en una vieja canoa con destino desconocido, acompañado por un ornitólogo de habla francesa como guía. Me llamo Osvaldo, soy guía turístico de la región de Belém. Llevo 17 años dedicado a esto. Vamos a subir el río Paracahuarí hasta el interior de la isla para visitar una granja de cría de búfalos. Los búfalos son la base de la economía de la isla. Más búfalos. De hecho, es difícil alejarse de ellos. El escenario del recorrido es soberbio, particularmente los atajos de los iguarapés, los canales artificiales o naturales que crean una red de vías secundarias atravesando la selva tropical amazónica. Es increíble pensar que a finales del siglo XVIII un terrateniente portugués hiciera que sus esclavos abrieran un canal para acortar el viaje y evitar perder la carga. Construyeron este canal como atajo y para protegerse de las olas.
Tardaron 5 largos años en excavar este canal de 1800 metros con machetes y espadas. En St. Joe Farm, a Anna, la encargada, esta historia le queda muy lejos. Aquí todo se basa en el presente, asegurando la rentabilidad de la granja de varios miles de hectáreas. Estamos en la última fase del proceso de elaboración del queso artesanal, hecho con leche de búfala que producimos aquí en Marajó. Es una de las actividades económicas de la hacienda. Producimos queso para nuestro consumo y también para vender. Nos dedicamos a la cría de búfalos y de caballos marajoaras. Y también tenemos vacas Nelore. A pesar de su apariencia rústica y un aparentemente descuidado modo de vida, los fazendeiros son gente práctica. Sobre todo son hombres y mujeres de negocios cuyo único objetivo es la prosperidad de sus haciendas. Sin embargo, sus empleados, los vaqueros, llevan una vida dura, especialmente durante la temporada de lluvias. Suelen tener que atravesar muchos kilómetros de pantanos en busca de búfalos perdidos. Venga, os voy a enseñar un pequeño museo. ¿Qué les parece? Parece extraño encontrar un pequeño museo aquí, pero tras unos momentos de reflexión, le veo el sentido, ya que los turistas también se quedan en la hacienda y quieren ver de cerca las vidas de sus anfitriones. Todas las piezas que veis en esta colección son originales, encontradas en la isla de Marajó, concretamente en nuestras haciendas. Ciertas piezas datan del período precolombino, pero no tengo tiempo de quedarme. Es una pena, porque la isla de Marajó es la cuna de una de las civilizaciones indígenas más antiguas del Amazonas. Antes de despedirme de mis anfitriones, pruebo la comida como prometí, pero... Un momento. ¿Dónde está Osvaldo, mi guía? Le encuentro un poco después, lejos de la finca. Está practicando su pasión, observando el ibis rosado. Me dice que Marajó es el único lugar de Brasil donde se encuentran. Les observo alejarse volando. Es hora de partir de la isla. Mañana tengo que coger un barco a Manaos. Vuelvo a escribirte para decirte que por fin voy a recorrer el Amazonas. Partimos a última hora de la tarde de Belém. Las orillas parecen lejanas ahora. Desaparecen en el misterio de una noche ecuatorial que cae poco a poco. Todo es lento. Todo es largo. Todo sería silencio si no fuera por el incesante ruido de los motores. Tardaremos 5 días y 5 noches en hacer los 1500 kilómetros que separan las dos grandes ciudades a lo largo del río. A bordo del Cisne Branco, que significa cisne blanco, hay unos 100 pasajeros. Todo el mundo observa tímidamente al de al lado, mirando alrededor. Y hay mucho que ver. La primera noche no descansamos mucho, ya que paramos regularmente para dejar y coger gente y cargar y descargar mercancías. Incluso el capitán parece agotado y ni pasajeros ni tripulación pueden dormir. Volvemos a parar a primera hora de la mañana y aún hay cosas que ver. Aparecen delfines de agua dulce y entre dos barcos incluso llegamos a ver un raro ejemplar rosa.
Tras dejar alguna carga, volvemos a partir. Empiezo a comprender por qué la gente de la cuenca del Amazonas viaja más por agua que por tierra. A esta selva no le gustan las carreteras. Prefiere sus rutas naturales, los iguarapés, las corrientes y ríos. Es difícil no compartir esa visión en esta vasta red de vías fluviales, ya que entre los 17 afluentes principales del Amazonas están algunos de los 10 ríos más grandes del mundo. En la cubierta de pasajeros, cada uno se ha hecho un sitio. Está limitado, sí, pero es suficiente para los 5 días y 4 noches que nos esperan. Las hamacas se prestan a la pereza, algo natural. Estos pequeños retales son el único lugar al que llamar propio y encontrar cierta privacidad durante el viaje. Algunos holgazaneamos, pero no se puede decir lo mismo del personal. En cocina el trabajo se inicia al amanecer. Los 15 miembros de la tripulación deben hacer sus 2 comidas al día, igual que los pasajeros. Es un trabajo tedioso porque la cocina está junto a la sala de máquinas y el incesante y ensordecedor ruido basta para sacarte de quicio. En la cubierta del puente todo es más tranquilo. Tanto que el capitán puede leer el periódico en paz. Todos los marineros, incluso los de agua dulce, necesitan momentos de intimidad. Este barco no tiene una tripulación de relevo y hace 4 o 5 viajes de ida y vuelta al mes. Es un estilo de vida peculiar. Se pasan la vida en el río. Su trabajo implica descuidar a la familia. A veces, el único modo de ver a los hijos es ampliar las escalas en los puertos donde viven. Soy el capitán de este barco. Y llevo 24 años al mando. Como veréis, nuestro trabajo aquí, en el Amazonas, consiste en transportar mercancías y pasajeros. No hay muchas dificultades de navegación por aquí, si acaso temporales y mal tiempo. Pero a mí ya me resulta un trabajo normal. Mi familia vive en Santarém. Llevo 24 años transportando cajas y cajas y pasajeros. Como le he dicho, lo peor del trabajo es el mal tiempo, el temporal. A veces alguna tormenta que, en ocasiones, puede resultar violenta. Es mucha responsabilidad. Hoy el tiempo es muy bueno, por lo que la gente se reúne para pasar el rato. Y qué mejor que hacerlo jugando al dominó. En la región del Amazonas las fichas del dominó están hechas de madera, un abundante recurso natural. En el río no es raro ver barcazas cargadas de troncos. En el Amazonas nada detiene a la naturaleza, excepto quizá las sierras de los leñadores. Se podría pensar que el barco es aburrido, pero les aseguro que hay pocos momentos de calma y siempre está pasando algo. Tomemos a estos jóvenes barqueros del Amazonas. Se enganchan al barco a toda velocidad como piratas. Estos temerarios apenas tienen 5 años. Su objetivo es sacar algunas monedas vendiendo productos a los pasajeros, a menudo asombrados por su temeridad.
Desembarcar en Santarém a las 4 de la mañana es cautivador. Así es como deberían ser siempre los viajes. Los antiguos griegos tenían un dios para este momento perfecto. Se llamaba Kairos y estipulaba que había que arribar a puerto al amanecer en cualquier parte del mundo. En cuanto a mí, quise disfrutar de algunos momentos en tierra firme y mientras el barco se detenía a mediodía, aproveché para observar la actividad del mercado, que se llenaba perezosamente de puestos. El amanecer me cautiva. Para permanecer despierto necesito mucho café. Así es como conozco a Tita, la dueña del único puesto de refrescos. Llevo 3 años aquí. Llego a las 3 de la mañana. Me paso el día trabajando aquí, haciendo comida para vender, para la gente que trabaja en el mercado. Llego a mi casa a las 8 de la tarde y suelo darme un baño y a dormir, porque estoy muy cansada. Me tengo que levantar a las 2 de la mañana para volver al trabajo. Dejo a Tita con su agotador trabajo. Aún me queda tiempo en Santarém antes de que parta el Cisne Blanco. Me han hablado de un lugar idílico a unos 35 kilómetros. Alquilo el primer taxi que pasa sin regatear mucho el precio. Por llevarte a Alter do Chão te cobro 55 euros. El recorrido me ofrece otra visión del Amazonas. Apenas salimos de la ciudad, veo la densidad del bosque tropical. Al final del camino hay un lugar mágico, Alter do Chão. Parece un planeta diferente, y me pregunto si podría ser el lugar perfecto para dejar atrás el mundo. A Jean-Jacques Rousseau le habría parecido el lugar ideal para esconderse y escapar de la estupidez humana. Le habría encantado este punto de no retorno, esta isla para náufragos, felices de serlo. Me fascina el lugar. Miro a mi alrededor en silencio y observo el curioso comportamiento de los lugareños. Apenas me da tiempo de embarcar. Todo el mundo vuelve a hacerse su hueco, esta vez menos tímidamente que la primera. Este tipo de viajes facilita hacer nuevos amigos. Eso es especialmente cierto para Marlene y Sergio. Están casados y tienen hijos. Él va a ser disc jockey en la frontera con Venezuela. Ella va a Manaos a ver a la familia. Cuando el río empieza a estrecharse, algunos hacen autostop. A Sergio no le interesa. Le habla a Marlene sobre la nueva vida que espera tener. Es una separación en toda regla, porque estará lejos de su mujer y su hija de 4 años durante varios meses. De repente vivo mi primera tormenta. Aparece sin avisar, pero tengo la suerte de estar bajo techo, lo cual, estando en el río, no es algo que todos puedan decir. Sigue lloviendo cuando veo la confluencia del río Solimoes y el río Negro. Es lo primero que me hace darme cuenta de que este viaje está a punto de terminar. Lo segundo es la actividad de los pasajeros que precipitadamente empiezan a recoger sus pertenencias. Yo no tengo prisa. No quiero perderme ninguna de las sorpresas que me pueda deparar el camino, como estos buques de la Armada atracados a unos 1500 kilómetros de cualquier mar u océano.
Nos quedan pocos metros para atracar. Una vez hecho, todo ocurre rápidamente. Los pasajeros desembarcan a gran velocidad, como si huyeran. Apenas tengo tiempo de despedirme de Marlene y Sergio. Solo me queda encontrar un hotel. Poco después, desde el promontorio, veo la ciudad extendiéndose por la orilla izquierda del Río Negro. Manaos parece mantenerse a flote con los recuerdos nostálgicos de su glorioso pasado, cuando fue llamada el París de los trópicos, la ciudad dorada de los multimillonarios del caucho. Hoy, con su 1,5 millones de habitantes, la ciudad intenta en vano recrear el esplendor de sus años dorados. Realmente no me interesa quedarme aquí. He visto a la gente que vive en la orilla desde el barco. Ahora quiero ver los barcos desde donde vive la gente. Estoy recorriendo el Amazonas, que a partir de este punto es conocido como Solimões. Con 2 motores y 960 caballos, viajamos a más de 50 kilómetros por hora. La nave en la que me he embarcado a primera hora junto con otras personas es conocida como barco rápido, una motora al estilo del Amazonas. Nada que hacer excepto ver la orilla del río a toda velocidad o, ¿por qué no?, ver la televisión que está emitiendo la colección de vídeos de Bruce Lee. Tardaremos 12 horas en llegar a Tefe, donde creo que me quedaré unos días. Después me dirigiré a Fonteboa y, si Dios quiere, a Tabatinga. Llegando a Tefe me inunda una extraña sensación de intensa opresión. Cuanto más avanzo por el río, más rechazo la vida moderna y sus grandes ciudades. No es que esta, con sus 50.000 habitantes, sea muy extensa, pero la encuentro demasiado grande. He tomado una decisión. Mañana saldré a la búsqueda de algo más auténtico. Encuentro esa autenticidad entre la gente que vive en las orillas del río, conocidos aquí como caboclos, una mezcla de europeos y descendientes de los amerindios brasileños. Este pueblo de unas 250 almas, que domina uno de los brazos del Solimões, se llama Missão, misión en español. Y cuando llegamos aquí se entiende fácilmente por qué. A primera vista todo está en calma, como si la vida apenas tuviera relevancia aquí. Hola, amigo francés. Me llamo Nonato y soy el jefe del pueblo. Bienvenidos, sentíos en vuestra casa. Si queréis, damos una vuelta y os voy enseñando mi pueblo. Me cuentan que mi anfitrión, que responde al nombre de Nonato, fue elegido primer jefe de pueblo en 1989. Las elecciones son por sufragio universal y, por ley, nadie puede disfrutar de 2 mandatos sucesivos de 2 años. Nuestro amigo ha sido jefe del pueblo desde 1989 con una pausa de 2 años cada 4 años. Buenos días. Es un pueblo muy pequeño, pero hacemos nuestra propia artesanía. Aquí viven 52 familias, unas 256 personas. Nos ganamos la vida principalmente con la agricultura. Yuca, cacao, plátanos, palmeras, castañas. Mucha gente también hace uso del río, pero para consumo de su propia familia. Hay también algunas personas que pescan para vender, pero la base de la economía de la comunidad es la agricultura. Es un pueblo encantador, pero carece de casi todo. Apenas tiene electricidad. Un solo generador proporciona electricidad solo entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche. Sin embargo, la gente es fiel a las tradiciones brasileñas, especialmente el fútbol. Hoy hay 6 partidos. Las mujeres juegan primero porque son hijas, hermanas o madres.
Y aunque el fútbol es importante aquí, también lo es preparar la comida. El pueblo tampoco tiene asistencia sanitaria. Solo cuenta con una pequeña clínica que proporciona medicación básica. Ocurre igual en muchos pueblos del Amazonas y por eso el Estado ha cedido este espléndido barco. Pertenece al ejército y lleva médicos, dentistas y otros trabajadores sociales. Recorre el río de pueblo en pueblo para aliviar la escasez. El partido femenino ha terminado. Han ganado 1-0. Es hora de ir a la cocina mientras los hombres se preparan para enfrentarse a la comunidad amerindia vecina. El partido de ida resultó a favor de Misao, con un rotundo 8-0. El de vuelta será encarnizado. Hoy es un día especial. Vamos a jugar al fútbol contra la comunidad amerindia de Barreira. Este partido cuenta para la Liga Provincial Oficial. Tenemos una cierta ventaja, pero no hay nada decidido. Esta vez el resultado final es de 3-0 a favor de los amerindios, pero no es suficiente, y Misao se clasifica fácilmente. Al día siguiente me dirijo al aeropuerto para tomar un aerotaxi a Fonteboa, a unos 180 kilómetros río arriba. Me llamo Víctor y soy piloto de la compañía Taxi Aéreo del Amazonas. Pasé 3 meses en una academia de vuelo de Curitiba, mientras estudiaba al mismo tiempo ciencias aeronáuticas en la universidad. Terminé los estudios hace 5 años y llevo volando desde entonces. Los aviones taxis son muy comunes en el Amazonas. Transportamos principalmente pasajeros, cartas urgentes y a veces cargamento. Piloto principalmente los Piper AT-320. El vuelo a Fonteboa debería durar unos 50 minutos. La tormenta se acerca y despegamos en medio de la lluvia. Víctor me dice que el principal problema es el tiempo, que solo se puede pronosticar con 1 hora de antelación. Sigue lloviendo cuando aterrizamos. Para pilotar un aerotaxi en el Amazonas hay que saber adaptarse rápidamente a lo inesperado. Con apenas 30 años, Víctor lleva 5 años volando en una zona 8 veces más grande que Francia. Sigue siendo hogar de tribus amerindias que se resisten a todo contacto con la civilización. Empiezo a darme cuenta de que en esta época del año la lluvia no suele durar mucho.
Cuando bajo del avión, decido no entrar en Fonteboa. Cuanto más recorro este río, más quiero distanciarme de esas ciudades en constante crecimiento que amenazan los siempre frágiles ecosistemas. Quiero conocer a gente del lugar, gente que se esfuerza a diario para subsistir. Y así me encuentro en una aldea de apenas 30 almas a orilla del río, lejos de los peligros de las grandes ciudades. Me presento a Francisco, un pescador que vive con toda su familia en una cabaña en el agua. Es el mismo tipo de hogar que tuve el lujo de ver en mi viaje de Belém a Manaos. Cuando los veía me preguntaba cómo serían por dentro. Francisco satisface mi curiosidad, invitándome a la privacidad de su hogar. No me siento decepcionado, todo lo contrario. La sencillez del lugar es enternecedora. Estas habitaciones de madera, donde la vida se limita a lo esencial, son cautivadoras. Me llamo Francisco. Me dedico a la pesca desde hace 6 años. Soy padre de 6 hijos. Aquí todo es imprescindible. A veces pesco algo. Otras apenas tengo para cubrir los gastos diarios. Ya no hay tanta pesca como antes. Apenas hay peces. Es una vida dura. Si Francisco pesca un pez de 6 kilos, puede venderlo en el mercado por unos 6 euros. Pero eso es raro hoy en día, y sus gastos diarios, incluyendo el gasóleo, ascienden a 2 euros. No siempre es fácil llegar a final de mes, por lo que también cultiva un pequeño terreno que estaba trabajando cuando llegamos. Su granja improvisada le sirve para alimentar a su mujer y a sus hijos. Me despido de Francisco y me apetece dar un rodeo. Le pido al piloto del barco que alquilé apresuradamente esta mañana que me lleve por un pequeño ramal del río, uno de esos famosos inguarapés. Espero ver algo de la increíble riqueza de fauna de la que la gente me ha hablado tanto. Me encantaría ver una anaconda o cualquier de esos reptiles que viven en el agua o en las orillas del río. Es un lugar espléndido que me recuerda algo de lo que oí decir a un conocido presentador de documentales de naturaleza. Cuando la naturaleza es así de generosa, solo una cosa viene a la mente: el silencio. Este caimán en aguas pantanosas me saca de mi ensimismamiento. Es hora de irnos porque mañana voy a visitar a los amerindios. Te escribo para contarte algunas alucinaciones extrañas que he tenido. Pero tranquila, no he tomado ayahuasca, el potente brebaje alucinógeno usado por chamanes y terapeutas de la nueva ola. Iba caminando por el bosque cuando apareció ella, sonriente y encantadora. La vi, mi amazona, como en un sueño, pero no estaba dormido. A diferencia de las mujeres que se encontró aquí Francisco de Orellana, ella no era agresiva, ni iba armada hasta los dientes, como dijo el conquistador. La veía por todas partes, apareciendo y desapareciendo detrás de los árboles, en cada claro e incluso reflejada en el agua.
Lo tomé como una señal de mi profunda ilusión por conocer a su gente. Era hora de hacerlo. Y así fue como a primera hora de la mañana me encontré en el río Yabarí, recorriendo los 400 kilómetros hasta Tres José, un poblado mayoruna. Me acompañan Ebandeke, un aventurero patrón de barco, su ayudante, miembro de la tribu amerindia, y Mowgli, guía de ascendencia amerindia. Ayudado por los 260 caballos de su motor, avanzamos a 50 kilómetros por hora. Me dicen que el viaje durará 8 horas. El río Yabarí marca la frontera entre Brasil, en la orilla izquierda, y Perú, en la derecha. Lo curioso es que para hacer todo el recorrido, cruzamos de un país a otro con cierta regularidad. Me llamo Mowgli. Llevo 10 años trabajando en el Yabarí. Y soy guía porque conozco a todas las comunidades amerindias de aquí. Conozco su cultura y sus tradiciones. Suelo acompañar a los turistas a los pueblos. Soy muy respetado por mis conocimientos de sus prácticas y costumbres. Soy de origen amerindio, de la tribu de los Marinajas, de una región en la frontera de Brasil y Colombia. Mis padres son de esa tribu, pero en la época del auge del caucho, se vieron obligados a huir para evitar ser asesinados como tantos otros. Por eso yo nací en Tabatinga, la última ciudad brasileña en la frontera con Colombia. Gracias a los meandros del río, nos ahorramos unos minutos de viaje tomando atajos por canales naturales. Apenas se usan en esta época del año porque el nivel del agua sigue siendo bajo y puedes llevarte una desagradable sorpresa. Pronto aprendo una infortunada pero instructiva lección. Primero, un árbol bloquea nuestro camino. Tardamos 1 hora en cortarlo. Mi guía se mete en el agua para comprobar si hay más obstáculos. Partimos de nuevo, pero no llegamos muy lejos. Otro árbol caído, esta vez más grande, nos corta el camino. Nos ponemos a trabajar, pero sin mucho convencimiento. Impaciente, pregunto si esto ocurre con frecuencia. La respuesta es sí. Con mi a veces condescendiente actitud occidental pregunto, ¿no pensáis que sería útil una motosierra? Un molesto capitán me contesta inmediatamente. Apenas tenemos suficiente para comer, ¿cómo vamos a comprar una motosierra? Y así aprendo otra lección. No hay más opción que dar la vuelta. Y aunque hemos perdido mucho tiempo, no vuelvo a abrir la boca. Volvemos al Yabarí, pero debemos seguir buscando el poblado. Me dicen que se ha desplazado debido a la reforma agraria.
Terminamos encontrándolo a tiempo, ya que me preocupaba llegar después de anochecer. No por miedo, sino porque quiero ver todo lo que pueda de esta gente y sus vidas. Mi primera sorpresa es el modo en que visten. No es como la amazona de mi visión en la selva. No puedo quedarme mucho con los indios Mayoruna, pero espero conocer al menos un poco de su cultura. Los dioses están de mi lado porque en una de las cabañas, el chamán está a punto de empezar a trabajar. Mowgli me explica que el chamán está haciendo labores de fisioterapeuta a uno de los hombres de la tribu que sufre dolor de espalda. Es uno de los papeles del chamán, además del de médico. Canta fuerte alguna cosa. Duro, duro. Como cigarro. Imagino que el dolor desaparecerá gracias al masaje y los conjuros. Pero me doy cuenta de que eso no es todo. El chamán usa hierbas locales que sopla sobre la espalda del paciente e inhala el dolor, que luego escupe. No sé si el hombre se curará, pero el tratamiento continúa durante un tiempo. Mowgli me dice que a última hora de la tarde tendrá lugar un ritual más importante y tradicional. El chamán debe ayudar a uno de los aldeanos que ha perdido su capacidad de cazar y pescar. De hecho, lleva varios días sin llevar comida a casa. Para este tipo de ritual se necesita un paciente, un chamán, un guerrero de la tribu que sea un gran cazador y pescador y un sapo cazado la noche anterior. El guerrero debe pasarle sus poderes al infortunado que los ha perdido. Primero debe inhalar ayahuasca, un polvo alucinógeno muy apreciado por los amerindios. Esta droga misteriosa y poderosamente psicoactiva es objeto de gran debate, como el peyote y el LSD, en la época de Carlos Castañeda y Timothy Leary. El chamán quema pequeños puntos en la piel del paciente para que absorba fácilmente un líquido blanco extraído del sapo. Descubro alarmado que el líquido es curare, usado no hace mucho para bañar dardos empleados para ahuyentar e incluso matar intrusos. Resulta un misterio que los amerindios fueran diezmados por la gripe, pero sean inmunes al curare. Horas después de finalizado el ritual, sigo atónito, asombrado y perdido en mis pensamientos. Incluso me cuesta trabajo dormir en la hamaca que me han cedido para la noche. Lo único que tengo en mente es descubrir si el ayahuasca, el curare y los conjuros han servido para algo. A primera hora de la mañana me encuentro observando al pescador protagonista del ritual del día anterior. Y sí, funciona. Tras unos cuantos intentos infructuosos y a pesar de mi incredulidad, logra arponear un pez. Es hora de irme. De regresar a la civilización, o mejor dicho, a mi civilización.
Estoy a 400 kilómetros río arriba en la última ciudad brasileña, Tabatinga. Llego al final de mi viaje y no iré más lejos. Al otro lado de la frontera, en Colombia, las luces de Leticia brillan con intensidad. Me detengo junto al río un momento y pienso en mi viaje. 3.500 kilómetros llenos de emoción y aventura. Pero mi búsqueda ha terminado. Esta será mi última carta. Estoy deseando llegar a casa y contártelo todo.